donde estoy empezando todo el rato, porque a mí me parece uno de los milagros de la película. A ver qué os parece a vosotros. Pero es una película muy extraordinaria en el sentido de la cantidad de lugares a los que es capaz de llevarte en un zigzag tan intenso, desde cuestiones casi físicas y emocionales hasta preguntas tremendas de lo que somos y quiénes somos y de la contradicción permanente. A mí me obsesiona la contradicción, lo hemos hablado muchas veces, y esta película navega en las contradicciones, y por eso por lo que a mí me parece tan fascinante, y navega en la contradicción del propio N, de quién es N, qué le pasa a N, como tú lo defines, alguien que se ha bajado de la vida. Yo la primera vez que la vi me provocó, por un lado, un dolor tremendo mientras me estaba riendo y mientras atravesaba grandes risas de muchos colores y atravesaba grandes preguntas en las que me situaba a veces con él. Entonces, yo era él, yo he sido él. ¿Habéis sido N? Nunca, no. Y al mismo tiempo dices, ¿qué tipo de niñato, como dice el juez, irresponsable eres? Y todo es verdad al mismo tiempo. Y cómo... Ahora irá la pregunta. Yo antes... No, pero quería... Me ha dicho Rodrigo, haz una introducción, habla. Y yo, pues para una vez que me dejas hablar, voy a hablar de la película que francamente me parece que estamos ante una película única de una manera muy fuerte, desde lo más abstracto a lo más primigenio. No sé si estáis de acuerdo, pero y cuando hablo del abstracto digo de las grandes cuestiones que atraviesa y en las que te está poniendo de una manera como si nada y en un zigzag permanente donde está haciendo muchos saltos. Antes hablábamos de la cantidad de voces que están hablando, que acabamos de tener una conversación muy interesante con más gente del equipo de Rodrigo, de este cine. A la gente no le importa lo que ha pasado fuera, Paula. Pero el debate sí. Pues ve directa lo que quieras decir. De acuerdo. Había un debate inicial que es cuántas cosas cuenta una película que se hace desde un estado de libertad y desde un estado de voluntad intensa de lanzar cosas dentro. Y hablábamos, y aquí venía el hecho de cómo en la película está dialogando la naranja mecánica. Él quería hablar de la naranja mecánica. Está dialogando Kafka, yo quería hablar de Kafka. Yo quería hablar de Sartre, de Heidegger, de Schopenhauer, de toda la gente que ha planteado la libertad y la responsabilidad en estado máximo y te lanza a la nada, con toda su tragedia y con toda su comedia. Y eso que a mí me parece tan difícil de transitar en una película y que me parece tan difícil de estar viviéndolo con un personaje real de carne y hueso, que es lo único que importa, es la gran pregunta que le he hecho en los coloquios anteriores a Rodrigo, de cómo se enfrenta a alguien, y hablo en este caso, bueno, antes lo hemos hablado del rodaje, pero te voy a establecer las preguntas de cómo se enfrenta en el guión y cómo te enfrentas en el rodaje a una película que está dando saltos mortales permanentes, en el cambio de tono, en el cambio de sentido, en llevar desde el nudo en la garganta al sueño, a la risa ácida, a la risa limpia, a la hermana que pierde la paciencia, al hombre que no puede más, que efectivamente, al cura que le dice, bueno, mátate, a todo eso y muchísimo más. ¿Cómo te enfrentas a esos saltos? Cuando hablo de pequeños saltos mortales es porque no es uno, no es un salto mortal, son muchos pequeños saltos mortales que desde el punto de vista del narrador es algo muy inaudito. ¿Cómo? Y la pregunta es ¿cómo? Vale. La respuesta corta y sincera es no lo sé. Y no es una respuesta falsa.
Eso no significa que cierre los ojos y me vea poseído por un autor muerto y luego despierte del trance y me encuentre con un guión delante o una película, pero no me cuestiono a mí mismo en esos aspectos, sino que sigo impulsos o motores que son los de las intenciones o los de la pura narración o los de lo que me resulta interesante o desafiante o estimulante por algún motivo. Cuando me pongo a escribir, cuando me puse a escribir este guión, porque he escrito de 1000 formas distintas, pero hice una especie de escaleta previa sobre un mapa de carreteras de lo que le sucedería al personaje. Eso es simplemente lo que le sucede al personaje. No es el tono, no es lo que va a pasar de verdad. Tú puedes poner aquí diálogo con el cura, por ejemplo, pero no sabes lo que va a decir el cura ni lo que va a decir él. Y luego cuando escribo lo que hago es darme libertad a la hora de explorar lo que pueda suceder. Y me pongo trampas a mí mismo y resulto contraintuitivo para mí mismo. Hago que alguien replique algo que yo mismo no espero que vaya a replicar, que diga algo que yo mismo no sé qué va a decir. Y a partir de ahí sigo avanzando. Incluso si me siento demasiado cómodo con la posición de determinado personaje, la varío inmediatamente para asegurarme de que ese personaje no soy yo y poder explorar otra mirada de una forma deportiva y que resulte más interesante. Hay una parte de autocuestionamiento constante, iba a decir autodesafío, pero suena demasiado heroico. No me refiero a eso. Hay un autocuestionamiento, autoboicot, en cierto sentido constante. Creo que para bien, porque te permite transitar lugares que no son los adivinables o los anticipables. Es que el autoboicot, que yo no lo veo, bueno, o no se percibe en la película como autoboicot, está el elemento que tú explicas muy bien de la risa, del humor. Claro, eso lo hago constantemente cuando escribo. Si percibo que algo se acerca a un lugar demasiado grave o que me estoy gustando demasiado, entre comillas, inmediatamente rompo una pieza de la vajilla, precisamente para eso, para romper ese momento, para darle una dimensión más interesante. Entre otras cosas porque creo que una cosa si genera una risa es mejor. Incluso una cosa honda, si genera una risa es más honda, es más interesante, porque tiene una dimensión extra y la risa abraza su propio mensaje. Y una vez construyes todo eso y tiene sentido y los personajes se definen y no te proteges más de la cuenta y no permites que la historia se proteja más de la cuenta y permites que los personajes sean los que son y que la película habite en su universo, que es el de la película, no es el de la realidad, sino el de la película, aunque nos resulte reconocible, es un mundo que no es el nuestro, se parece mucho al nuestro y dialoga con el nuestro, pero es ese mundo. Las cárceles no son así, el sistema judicial no es así, no se cavan túneles de 2 kilómetros y si lo haces no te encuentras con uno que sale. Pero la película se permite que eso suceda porque traza condiciones para que eso pase. Y cuando tienes claro ese tono, que es una vibración, que es una frecuencia de radio, y empiezas a trabajar en la preproducción, lo que intentas es transmitirlo. Transmitir cuál es esa frecuencia de radio que es difícil de transmitir a los actores, en ese equilibrio en el que nos vamos a mover, en que algo es divertido pero terrible, o terrible pero no condescendiente, ni paternalista. Trágico, lo trágico tiene la risa dentro también. Porque en el rodaje tratas no de ser real, no de servir a la realidad, pero sí de ser verdadero. Y tratas de que las emociones sean verdaderas. Fíjate que trabajamos con actores de muy diferentes generaciones y escuelas e intuiciones y sin embargo todos están en la frecuencia vibratoria de escape. Y en una frecuencia vibratoria, que esto tampoco te lo he preguntado nunca, que en algún momento es puramente intuitiva y emocional, en un estado muy puro, en el sentido de que no hay nada más, o no hay nada más que esa frecuencia, como a veces ocurre con N en soledad, que es fuerte, como está el actor, y otros en la pura palabra en la que elabora, como lo hace el juez, como lo hace el cura, como lo hace la psiquiatra, como lo hace a veces la propia hermana, de una manera más visceral. Pero también, y eso hay algo muy bonito en cómo está construida esa vibración también.
Hay algo interesante que dices con la palabra, que es que hay personajes que aceptan muy bien la palabra, sin duda, el juez, eh, la psiquiatra, el psicólogo, el alcaide, pero N tiene una relación muy complicada con la palabra. Por ejemplo, N es un personaje que no habla, tiene una especie de campana de percepción en torno a sí y el mundo para él es un lugar con los sonidos mitigados. Y cuando empezamos a trabajar, hubo muchas secuencias en las que él estaba, bueno, en las que él no hablaba. Tiene ese estado semi-animal en cierto sentido. Y recuerdo que le decía, cuidado Mario, que mañana hablas. Y porque hay algo que es muy refractario a la palabra, que es muy delicado. Y sobre todo las cosas no pueden sonar más literarias de la cuenta. Y eso se empezó a trabajar también con la velocidad, porque él tendía a ser más rápido en los ensayos, tratar de dotar de naturalidad sus textos, y no, nada es natural en ti. Para ti, el mundo exterior es un lugar muy lejano, los sonidos tardan mucho en llegar a tu cerebro si es que atraviesan ese filtro, a lo mejor a la cuarta, y cuando por fin llegan, tu cerebro los tiene que oír, considerar, evaluar y luego contestar, y seguramente de forma muy lenta. Y esa relación con la palabra va evolucionando, porque hay momentos, nos hemos metido en un jardín, pero en fin, y hay momentos en los que él, sin embargo, se expresa de otra manera. En el juicio final, por ejemplo, cuando dice no es suficiente, o dice me mataré, me mataré, me mataré, empieza a expresarse de una forma más articulada, pero siempre es a través de explosiones emocionales. Y ahí, por ejemplo, mira ese pensamiento, a veces sabe las suyas, pero como las cierra, hay algo que llega a ellas. Sí, es así. Pero es difícil, es un trabajo conjunto con Mario, porque, ojo, porque si esto no lo logramos hacer funcionar, esto va a ser un personaje leyendo un guión. Va a ser muy difícil que tú puedas articular cosas cuando tú no articulas. Y a veces conviene que articules. Y hacer funcionar eso no va a ser fácil. Hubo un momento, por ejemplo, en la junta de evaluación, en la que él tiene que decir una cosa que es muy literaria en realidad. A veces se eliminaban líneas de diálogo enteras. O sea, tenía que decir no sé qué. Y yo le decía, no, basta con que digas es importantísimo. Es como una idea, es importantísimo, esto es muy importante, tengo que ir a prisión, abril, es importante, es muy importante.